este 2026 vamos a empezar con una medalla de honor. La doctora Eleonora Elizabeth Rendis Rubio, doctora en Derecho, reconocida por su liderazgo académico y su impulso a la investigación en la historia y la geografía en México. Esta mujer yo la conocí hace 2 años cuando presentaron un libro en la Academia Nacional de Geografía e Historia y me pareció sumamente fascinante su plática, su manera de ser, su manera de transportar sus ideas y de imponerse. Me pareció una mujer que tiene que ser la primera en este año donde queremos que sean muchas mujeres las que podamos presentar y podamos enaltecer en este programa. Mi queridísima Eleonora, por favor, preséntate tú, ponte tus medallitas. Hermosa Sofi, muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación a tu programa. Una persona lindísima, la doctora Sofía Flores es, bueno, y como ustedes ya la conocen bien de todos sus programas, pero si la conocen en persona van a ver que es una de esas mujeres que además de ser muy inteligente y empática, chorrea miel por donde la veas. Entonces es encantador estar cerca de Sofía. Muchas, muchas gracias por esta Muchas gracias. invitación. Solo vamos a hacer la primera aclaración. Se llama Academia Nacional de Historia y Geografía. Primero es la ¿Qué tal? historia y luego la geografía. Perfecto. Nada Se más los para dices. aclaración. Muy bien, muy bien. Nada más para aclaración, mi Sofi. Muy bien. Ahora, medallitas, no sé exactamente. Tengo muchas que me hacen favor de regalarme. Me gusta mucho. La verdad, me encanta que me las regalen. Me encanta que me den reconocimientos. Me encanta que me den diplomas. Y mi pregunta es, ¿a quién no? ¿Verdad? Sería muy, muy ilógico pensar que no, que ser modesto, modesto mustio no es lo mío. Me da mucho gusto que alguien voltee y diga, oye, te ganaste esto, o a lo mejor no te lo ganaste, pero yo te lo quiero dar y a mí me encanta, ¿verdad? Al final del día todos trabajamos de alguna u otra forma para tener un crecimiento en principio personal, muy en nuestro interior, emocional, espiritual, intelectualmente hablando, y esto provoca estos grandes cambios al exterior. Y estos grandes cambios al exterior en cada ser humano provocan el efecto mariposa, un cambio en otras personas, en otros grupos, y hace una situación que puede ser hermosa o puede ser terrible. En mi caso personal, yo creo que lo que he venido trabajando es siempre que lo que haga sea en beneficio de, sobre todo hablando de la academia. Yo empecé a ir a la Academia Nacional de Historia y Geografía cuando tenía 8 años de edad. Qué Y maravilla. sí, una maravilla. Mi mamá nos llevaba. En ese entonces, el presidente de la academia era don Antonio Fernández del Castillo, un abogado muy connotado, una persona tan decente y muy simpático, con una facilidad de palabra y una facilidad de acercarse a las personas con las que hablaba. Y esto incluía a los niños chiquitos como éramos mi hermana y yo en ese entonces. Entonces mi mamá nos llevaba cada jueves sesionaba la academia. Y eso sí, íbamos perfectamente bien educadas. No creas que lo pandillera que soy ahora era entonces. Entonces era yo una niña decente, muy bien educada, ¿no? Lo demás ya me vino Siempre, después. siempre, siempre. No, lo demás ya me vino después. Pero en esa época, bueno, era una situación muy diferente el trato de los adultos con los niños. Pero a pesar de la marcada diferencia que vemos en esos ayeres con lo que pasa ahora, lo cierto es que en tu casa, en mi casa, que es la tuya siempre, Gracias. nos trataron como seres humanos pensantes. Nunca hubo una frase como, o sea, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás interviniendo en esta conversación? Tú no sabes, tú no entiendes, tú eres chiquito. Nunca.
Al revés, era una pregunta de, ¿quedó claro lo que dije? ¿No? Para ver si realmente habías captado los mensajes de una conversación de adultos. Ya cuando eran otro tipo de conversaciones, pues era hora de dormir, así que tú no tenías ni qué hacer ahí asomado, pero podías ir a lugares como la academia. Yo te voy a decir, yo alucinaba completamente la historia, no la soportaba, porque tuve la mala suerte que en mi primer y segundo año de primaria, las maestras de historia no fueron de las que te abrazan con su plática para que te enamores de la materia. Por Claro, lo contrario, eran de las que tenías que aprender de memoria nombres, fechas, y era muy estricta la escuela, ¿no? Lo cual era muy bueno, pero mientras más chiquito eres, más necesitas que te enamoren de cada una de las materias, que te enganchen, para que tú claro. las disfrutes y rindas lo mismo en matemáticas que en historia, que en lo que te estén impartiendo. Y bueno, entonces un día yo muy preocupada, estaba en la academia con mi mamá y mi hermana y el doctor preciosísimo, don Antonio Fernández del Castillo, y estaba yo ahí con mi cara de preocupación, pero tú sabes, sin brincar, sin hablar, escuchando, y en ese momento yo no escuchaba nada, mi cerradez era absoluta a la conferencia. Hasta la fecha no puedo recordar de qué se trató ni quién fue. Y mira, qué barbaridad. Y a la hora de salir de ahí, don Antonio, con esa sensibilidad extraordinaria que siempre tuvo, me dice, ¿por qué estás tan preocupada, mi niñita? Yo dije, es que mañana tengo clase de historia y tengo examen. Ah, qué barbaridad, qué bien. ¿Y de qué tema? No sé, no me puedo acordar. Es un señor que hizo algo muy importante, pero no sé qué hizo, pero era un peloncito y daba misa. Miguel Hidalgo y Exactamente, pero no me sé el nombre y no sé qué hizo y tengo que acordarme hasta la fecha. Y entonces él se sonrió muy amablemente y dijo, bueno, vamos a ir a cenar. Íbamos a cenar muy a menudo a su casa, con él y Betty, su esposa, tan lindos ellos. Y ahí estábamos sentaditos, empezó la cena y justo que nos dieron, eso sí lo recuerdo bien, chocolate caliente Mm. y unas conchitas, ¿no? Qué Además de, rico. de, de lo que haya sido escena, pero eso nunca se me va a olvidar, porque a la hora que empezamos ya a terminar la cena tomando el chocolate, él me empieza a platicar una historia tan sabrosa de cómo estaba primero la corregidora, la Josefa, la gran Josefa, La gran José Ortiz de Domingo. ajá, cómo el marido la encerró con 3 candados, 4 chapas y en una azotea prácticamente. Cosas que no se te olvidan, que además Claro. no son ciertas del todo, pero tampoco es mentira del todo, pero te deja esa información importante en el cerebro como chiquito. Entonces me la imaginaba yo a la pobre, allá atrapada, ¿no? Y entonces decía él, y entonces, como no dejaban, ya me había platicado la historia de las conspiraciones y todo eso, pero llegamos al punto medular, como no dejaban que le avisara al sacerdote, era un curita, era un sacerdote como los que vas los domingos a la iglesia. Bueno, empieza tu cerebro a trabajar distinto y ella baila un jarabe tapatío para que con los taconazos su vecino y amigo escuche y entonces ella le pueda dar una carta que había recortado de letras de periódico para que le avise a Allende. Pero Allende andaba de paseo, no estaba ahí. Así que salieron corriendo, pero corriendo, llevando a los caballos en la espalda que ya se habían cansado, corriendo hasta Hidalgo, Dolores Hidalgo, para decirle al cura lo que había pasado y contarle el chisme, pero cuando llegan,
tocan la puerta y él estaba en su pijama, tenía un batón largo hasta el piso, con cuellito, con escarola aquí, sus mangas largas con escarola y su gorrita larga, y estaba justamente tomando chocolate La topeado con su concha. conchitas. Bueno, por primera vez en la historia, después de que siguió con su plática, llegué yo también al siguiente del examen, que por primera vez en mi vida me saqué un 10 en historia. No lo podía ¿Qué tal? creer yo por la manera de hablar. Y entonces recordaba yo la fecha, los nombres, los datos, de tal manera que empecé. Cada vez que tenía yo examen, llevaba yo anotado a la academia, ¿no? Tal día Claro, de la próxima semana me van a preguntar de esto, y entonces dejaba que él me platicara toda la historia y pues me claro, iba muy bien. Eso fue claro. maravilloso para mí. Y entonces empecé con este gusto y acercarme y todo esto a la academia desde ahí. Pasa el tiempo y un buen día yo dije, cuando estaba yo en preparatoria, yo dije, quiero ser artista. Y mi papá me ve con ojos de, ¿qué dijiste? Yo voy a ser artista. Voy a ser vedette. ¿Qué? Ya te Wow. imaginarás, Sí, 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 desmayados. sí. ¿De qué me estás hablando? Sí, voy a hacer teatro, voy a cantar, voy a bailar, voy a tocar el piano, es decir, todo lo que te enseñaban a hacer en aquella época, ¿no? Claro. Todo eso voy a hacer. Y voy a salir en la televisión y voy a hacer películas, pero además voy a ser una cantante como Olga Priskin. Claro que ya era Olga Sí, Priskin y yo era claro, una era, escuincla, ¿no? claro, claro. Así, pero en lugar de violín yo voy a tocar el Bellísima. piano, bellísima ella. Sí, No, no, claro. no, la octava maravilla voy a hacer. Entonces mi papá con su simpatía natural nada más volteó, se me quedó viendo y me dijo, no, piensa en otra cosa, pero artista, no. Esas mujeres no están bien vistas. Y yo, qué barbaridad. Entonces fui con mi mamá. Mamá, quiero ser artista. Y mi mamá, no, las mujeres solamente van a la universidad para conseguir marido, pero no son artistas porque esas nunca tienen marido. Y yo decía, qué barbaridad, ¿no? Yo no quiero un marido, yo quiero ser artista. Total que nunca pasó, ¿no? Sí, claro. Sí, me metí a un grupo de teatro aquí en tu casa, con puros jóvenes. Nos divertíamos mucho haciendo nuestras obras de teatro, que era teatro, pues ni siquiera era teatro estudiantil, sino de puros squinkles entre 15 y 17 años, que nos Wow. divertíamos mucho haciendo nuestro teatro y nos presentábamos en colonos de Ciudad Satélite, Con mucha aquí iniciativa, qué ajá, bárbaro. todos loquillos, y nos iba muy bien, nos divertíamos mucho porque obviamente tus invitados pues era tu familia, ¿no? Entonces no había mucho problema, y yo siempre fui muy buena para improvisar, entonces me, me, me divertía fenomenalmente. Pasa el tiempo y entonces, bueno, pues ya tiene uno que terminar la preparatoria y empezar la universidad, y entonces yo quería ser piloto aviador antes de terminar la preparatoria. Llegué con mi papá y le dije, ya sé, papi, tengo otra idea genial. Ahora voy a ser piloto. ¿Qué? Sí, voy a ser piloto aviador. Claro que Ya lo sí. decidí. Y entonces él voltea muy propio y me dice, no, No. no hay mujeres pilotos. Y yo, ¿y qué? Mi abuelo, que era papá de mi mamá, Ujú. dice que las mujeres somos mucho más inteligentes que los hombres, que esa es una capacidad natural nuestra y que entonces yo puedo ser lo que yo quiera y yo quiero ser piloto aviador. Piloto. Muy bien. Y entonces su respuesta fue no. Y yo dije, qué manera de cortarle las alas a uno. No puedo ser artista, no puedo ser piloto. Y otra vez llegué y dije, ya sé, voy a ser locutora de televisión o de radio. Que no, oh, que la canción. Y entonces un día llegué y dije, voy a ser veterinaria. Ah, bueno, eso sí, eso me parece muy bien. Ay. Luego llegué y dije, a ver,
en la casa, en tu casa. Mi mamá era licenciada Ya, en ya, Derecho, mi abuelo también, y la mayor parte de mi familia por el lado materno, pues eran abogados, ¿no? Entonces yo ¿qué tal? dije, ok, de hecho, este abuelo mío, el papá de mi mamá, fue fundador de la academia en 1919. Es de los Ya, fundadores de la academia. Y dije, pues como que me viene ya de sangre, los libros, todo lo teníamos en la casa. Mi hermana estaba estudiando también derecho y dije, bueno, pues voy a estudiar derecho, a ver qué pasa. Al fin y al cabo, los que estudiamos derecho, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer prácticamente todo lo que queramos. El claro que abanico sí. es muy amplio. Entonces dije, en ese espectro tan amplio, pues puedo desde dar clases hasta hacer todo lo que yo quiera, puedo trabajar en el sector público, en el sector privado, puedo hacerme guaje escribiendo cosas en mi casa o seguir estudiando de por vida. Y entonces tomé una excelente decisión que fue seguir estudiando de por vida, ¿no? Dije, mira, mientras más Fantástico. estudio, más floja me pongo. No tengo que esforzarme en salir corriendo a trabajar porque tengo más que estudiar. Al fin y al cabo, en esta carrera, que es muy alcahueta, siempre hay que estudiar. El que no estudia se queda y se queda y se queda atrás. Y ya, Claro. te borras de la historia. Entonces dije, ah, voy a seguir estudiando de por vida. Muchos años di clases fíjate lo curiosísimo, lo voy a decir aunque no debería, en la ENEPA Vela. Catlán. Ujú. Todavía yo no terminaba la universidad, yo estaba en una universidad privada y mi hermana había estudiado en la ENEPA Catlán Derecho y tenía dando clase ahí y tenía un cargo en la dirección. Había un ingeniero extraordinario que el director y entonces me dice un día, oye, hermanita, me dieron la clase de introducción al estudio del derecho, es un grupo piloto, que son Mm, estos grupos de personas que han reprobado 20 veces la misma materia y por algún otro motivo no la pueden sacar. Entonces me dice, sí, yo no la quiero tomar, pero pues como tú dices que tú quieres dar clases, si quieres hacemos una cosa, tú vas, firmas por mí y tú das la clase. Bueno, ya prescribió el delito, ya lo puedo decir entonces, ¿no? Y entonces dije yo, muy bien, esa clase a mí me gusta mucho. Yo me tengo todos los libros de García Márquez, Grojina Villegas, todo lo que es introducción al estudio del derecho y me gusta. Entonces dije, buena oportunidad para empezar. claro. Entonces llego yo muy bonita y adorable. Te digo que todavía estaba yo estudiando el último semestre a la clase famosa. Y entro al salón, nuestros salones en la universidad eran de 20 personas, ¿no? Y terminabas la carrera 8, Sí, claro. ¿no? Entro al salón y veo un salón enorme con personas de pie, porque no Wow. alcanzaban los asientos. Veo la famosa lista 80 alumnos y yo con mi cara de, What? muy bien. Y cuando empiezo a ver a todos, dije, qué barbaridad. Aquí entre mí, decía yo, el que menos años tiene me lleva por lo menos 15. Entonces los Wow. veo a todos muy propia, yo, bueno, y empiezo muy profesional. Yo nunca veo clase, así que para mí fue muy divertido. Entonces dije, lo único que tienes que hacer es meterte en el papel de catedrático Claro. universitario. Ya no eres tú, Elizabeth, la Bobis, estudiante de la universidad. Ahora tú vas a ser cuál es el maestro que más admiras. Y yo dije, y yo tuve alguna vez un maestro que era para mí brillante. Y entonces dije, "Mm". Y entonces inmediatamente me puse el traje, ¿verdad? Me puse el papel de maestro y he llevado la mejor interpretación de mi vida haciéndolo de maestro. Obviamente ellos me veían, había un señor ahí que tenía como 50 y tantos años, que ya era su segunda carrera, él era un funcionario público y había decidido estudiar derecho por gusto, nada más, porque sí. Claro.
No, pero esta era la materia coco. Entonces yo dije, perfecto. Empiezo a dar mi clase. Al final de la clase me empiezan a hacer 20,000 preguntas de otras materias y yo anotando mis preguntas, tururururururu, y decía yo, bueno, como nos sobran, no sé, 10 minutos o lo que sea que haya sobrado, les voy a contestar un par de preguntas. No nos da tiempo de contestar todas. Claro que yo era hipermatadita en la universidad, ¿no? Mi promedio al final del día fue de 9,8. Qué Entonces, lo que me bárbara. preguntaban, pues yo lo sabía, porque además lo Claro, tenía fresco en la cabeza, ¿no? Y entonces yo rápidamente contestaba y les contestaba y les contestaba y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Las demás preguntas, si quieren, las platicamos otro día. Y así me trajeron como unas, ¿qué te diré? 5 o 6 clases que me preguntaban y me preguntaban a ver qué pasaba. Y yo nada más me ponía mi disfraz de maestro, interpretaba excelente la obra. Claro que yo preparaba mis clases y todo, yo muy, muy sí, mona ahí. profesional y preocupada. Y no, no, no. Y yo feliz, decía, qué buena maestra soy, no lo había yo notado, ¿no? Todo muy bien. Y de pronto se para él que era funcionario público y va y me dice al final de una clase, me dice, mire, maestra, está usted muy chiquita, no sé cuántos años tiene, pero se ve usted muy chiquita. Y yo, ¿de edad? Sí, es que no lo dice, de tal manera que no pensábamos que pudiera usted darnos clase. La verdad pensábamos estarla molestando todo el semestre para obligarla a que nos pasara sin pensar. Pero ya vimos que usted sabe y por eso está aquí. Y yo, oh, hombre, por supuesto, Puesto. gracias, ¿no? Lindísimo. Y finalmente se rompió el turrón, ya no me estuvieron haciendo preguntas de más que de la materia, y la llevamos muy bien. Y de pronto entra la UNAM a huelga, como siempre, ellos y sus huelgas que hacían, que además, bueno, es incorrecto decir huelga, pero entran ellos en su huelga de estudiantes, cierran la escuela. Y entonces yo dije, ay, bueno, no había la facilidad del internet o el telefonito, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues estamos todos aquí, ya nos cerraron la escuela, bla, bla. Entonces, esta clase la vamos a dar a la misma hora en el PIPS que está aquí en Echegaray. ¿Qué tal? Y seguimos la Hombre, clase en el Vips de Chegaray. Entonces nos veía llegar las pobres meseras diciendo, estos nada más vienen por su café y a estar 2 horas aquí plantados. Ya nada más nos ponían cara de, ay, otra vez ustedes. Y así la pasamos como un mes entero en lo que ellos decidían retomar. Y al final del día, bueno, pues les fue bastante bien, nos fue a todos muy bien, yo muy contenta, dije, sí, esto es lo mío. Y entonces claro, muchos años di clases en diferentes escuelas y la pasé muy bien. La verdad es que la pasé muy bien, yo no me puedo quejar. Y seguía yo muy cerca de la academia, pues porque era algo que habíamos estado haciendo toda la vida, ¿no? claro, Y nunca te cortas el cordón umbilical de las instituciones, ¿no? por Seguía muy supuesto. de cerca de la Legión de Honor Nacional de México y así de varias, de la institución del Día del Abogado, de varias cosas que habían al final del día sido ideas de mi abuelo. Y entonces, bueno, pues habías nacido ahí, habías vivido ahí. Nuestros juegos cuando éramos chiquitas era fenomenal porque era en la casa donde vivíamos. Mis papás se divorciaron nosotros muy chiquitas y entonces pues vivíamos con mis abuelos y mi mamá, obviamente. Y en tu casa, en el tercer y cuarto piso, lo que había era biblioteca de mi abuelo. Y era una Qué biblioteca fenomenal, era una cosa extraordinaria. Que de ese hermoso. tamaño, pues no sabes, no te das cuenta de lo que tienes. Pero esa biblioteca estaba llena de togas, birretes, diplomas, botones de diferentes instituciones, veneras de cualquier cantidad de cosas, entre las que había recibido mi abuelo, que las tenía en sus vitrinas, y las que él y sus organizaciones iban a entregar. Y entonces nosotros, cuando él estaba trabajando, que era todos los días entre semana, pues para jugar, porque no nos dejaban salir a la calle, eso sí, ni de chiste. No, 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 no había manera.
nos subíamos a todos nuestros muñecos, los A dar clases. sentábamos, los sentábamos, teníamos una gran, él tenía una gran mesa de esas que eran muy usadas, muy largas, donde hacían sus juntas de las diferentes instituciones y entonces ahí hacían sus juntas, lo que sea. Y nosotras, dos de traviesas, mi hermana y yo, subíamos a todos nuestros peluches chuchuchun y los poníamos a las muñecas, todos cada quien en su lugar. Les poníamos togas, birretes, medallas, les dábamos diplomas, hacíamos nuestros eventos ahí cada 8 días, ¿eh? No creas. Y la verdad la pasábamos muy bien. Entonces, cuando esos son tus juegos, estás tan íntimamente ligado a esas instituciones que al final del día son parte de ti y tú eres parte de ellas. Y luego, bueno, pues a mi abuelo le encantaba llevar a sus nietas y a su hija porque tenía 2 hijos hombres y mi mamá. Y entonces llevarnos a todos los eventos con él. Y nosotras, pues felices y encantadas con él para arriba y para abajo en todos los eventos. Claro. Así que fue una vida muy padre y de la que aprendimos muchísimo. Cada vez que tú veías al abuelo en la casa, era en dos formas. Una, cuando estábamos a la mesa, porque en tu casa todos desayunábamos juntos y todos comíamos juntos. La cena ya no. La cena no, porque nosotros cenan temprano y las niñas se van a bañar y se van a dormir. Pero irremediablemente el desayuno y la comida era todos juntos, que era una manera de ver a mis abuelos, a toda la familia. Y la segunda que veías a mi abuelo era sentado en su oficina, trabajando los fines de semana, porque entre semana él estaba en sus trabajos normales, pero ahí estaba siempre estudiando, escribiendo, haciendo puerta cerrada, pero aquellas construcciones antiguas que tenían su puerta de madera con un cristal grande, de tal manera que si tú pasabas por afuera veías todo lo que pasaba en el despacho de mi abuelo. Y a él lo único que lo veías hacer era estudiando, escribiendo, pensando, produciendo, ¿no? Y al final del Eleonor, día, ¿cómo se llama tu abuelo? Luis Porque Rubio Siliceo, fue Luis Rubio el que te Siliceo, impulsó la vocación en su máxima totalmente. expresión, ¿verdad? Ujú. Ok. Totalmente, sí, él totalmente. Y él Y marcó completamente tu camino. Él marcó completamente mi camino de un lado, porque también tengo mi otro lado, que es ese otro lado. Es una ambivalencia muy interesante, A porque ver, ese a era el ver. camino bonito, el camino educado. Mi tío, hijo de este abuelo Luis, mi tío Fernando, era un artista, era médico, pero era un artista. Él pintaba, él tocaba el piano, él componía. No, no, Wow. no, era excelente. Y entonces se sentaba con nosotros, porque él comía en la casa de mis abuelos lunes, miércoles y viernes, y se sentaba a enseñarnos otras cosas. Él era muy estudioso de los mayas y también de los Oh. mexicas, pero sobre todo los mayas. Entonces él Un estaba gran historiador haciendo también. Sí, estaba haciendo un diccionario maya, de maya Mm. antigua a español, lo cual era muy complejo porque no había bases reales para hacerlo. Entonces era muy interesante y hacía todos los dibujos y conseguía todos los códices, pero entonces él llegaba muy curioso y decía, por ejemplo, un día, voy a hacer una réplica del penacho de Moctezuma. Entonces, aquí están todas las fotografías que me traje, etcétera, y lo vamos a hacer. Bueno, pero el vamos a hacer era que él llegaba con los elementos naturales para hacer la pintura original como se había hecho, ¿no? Wow. Con las plumas, con el teñido, que además tenía que ser exacto. Claro, nosotros hacíamos que estábamos haciendo todo. Yo estoy segura que no hacíamos más que cochinadas y que él es el que hacía todo el trabajo, pero nos hacía que intentáramos todo. Y él, Sí, por sí, sí. supuesto, que él trabajaba sus cosas ahí con nosotros. Teníamos una habitación especial que se llamaba, le decíamos el Cuartito México. Entonces, en ese Cuartito México
teníamos toda una colección de cosas del Museo Nacional de Antropología y Historia que estaban, tú sabes que las dan en custodia para que personas las cuiden y las mantengan intactas a falta de capacidad financiera del claro, museo. Y es la mejor forma de conservar todo esto. Y en tu casa, pues mi abuelo tenía muchas obras y ahí es donde era la inspiración, ese cuartito claro, México. Y entonces se hacían las pinturas, se empezaban a teñir pluma por una cosa extraordinaria. Cuando se terminó, no me preguntes cuánto tiempo tardamos, porque yo te puedo decir que meses, pero no estoy segura. Era una obra maestra, era una obra de arte. Y qué al final fantástico. del día, sí, una cosa fantástica, él fue y se la donó a quien en ese entonces, y no te voy a decir de cuándo, porque era cuando yo era chiquita, era el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se la donó para Wow, que la exhibieran en el museo. No estoy segura, ni nunca supe si la exhibieron o no en el museo, pero él fue y se la regaló y era hermoso. Pero cosas así. Y qué frente a esto, tenías otra realidad muy padre, que era la de mi papá y su familia y mis abuelos. Mi abuelo había sido fue un albanés que llegó a México con su papá, con mi bisabuelo. Vinieron porque ellos eran ganaderos, entonces salieron a vender ganado. Viene la revolución albanesa y quedan fuera del país. Y wow, entonces el abuelo junto con tres de sus hijos se vienen a América a hacer fortuna. Y él toda la vida vino en un barco griego. Y entonces mi abuelo toda la vida decía que él era griego y por supuesto que él hablaba griego y hablaba albanés. Y aprendió al final del día a hablar español, masticado, pero aprendió a hablar español. Y entonces era como dos personajes diferentes. claro, Sí, sí, fenomenal. Él llega a México y abre una tintorería que se llamaba La Griega, entonces en el mero centro de la Ciudad de México. Era una tintorería muy famosa en su época. Creo que solo había dos grandes tintorerías y a esa nosotros íbamos de chiquitas, mi hermana y yo, ¿no? Ellos se divorciaron cuando éramos muy chiquitas, así que todos los domingos nos íbamos con mi papá. Y llegábamos a la tintorería como para ir a ver a mi abuelo, para ya a la hora de comer, recogerlo, irnos. Y entonces era de estas tintorerías gigantes donde tú entrabas y habría vitrinas y vitrinas llenas de sombreros. Se usaba mucho el sombrero bonito que tenían que llevar a limpiar, claro, damas y caballeros. Y enfrente de esas vitrinas, pues el pasillo y muchos sillones donde llegaban los caballeros, se sentaban en alto y les limpiaban los zapatos, los pulían, los pintaban. Era fenomenal. Y ya la parte de atrás, digamos, después de una puerta, y ahí era todo el proceso donde lavaban y demás trajes, vestidos, sobre todo mucho abrigo, se usaba en ese entonces mucho las pieles naturales, fenomenal. Y entonces, pues sus dos nietas, primogénitas, tenían derecho a jugar con todo y hacer cualquier cantidad de travesuras ahí. claro. Pues, pues te digo que era un contraste fenomenal. No, Era una hombre, revolución, un mundo un mundo, era una de dos revolución, mundos. un mundo de dos mundos. Luego mi papá era muy fan pues, las mujeres pueden hacer todo lo que quieran, menos ser artistas y pilotos. No, 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 eso era fantástico. Y entonces él nos compró una mini moto de tu casa, de la casa de mis abuelos, salíamos muy bonitas, muy elegantes, con vestidos de seda, todas hermosas. Tú sabes, tus calcetines de escarola, tus zapatitos perfectos de De charol, charol. tus moños divinos, así, ¿no? Todas cookies. Entonces nos íbamos al carro de mi papá, vaya, y nosotros, vaya, y ya nos íbamos. Y a la vuelta de la casa
Abría la cajuela, sacaba pantalones de mezclilla, tus tenis, tus botas, lo que se le ocurría, nos quitábamos todo lo bonito, nos despeinábamos y ya estábamos muy vaqueras y muy modernas, ¿no? Y nos íbamos a andar en moto y nos íbamos a jugar a los ríos y le gustaba mucho que vamos a escalar, vamos aquí. Él era así muy, muy de la naturaleza, muy de la pachanga, muy de la parranda. Mientras que del otro lado todo era tranquilidad, todo era aprendizaje, todo era muy bonito. Así que dos mundos muy interesantes. Y Claro que sí. bueno, y de esos dos mundos, de esa coalición, diría yo, Claro. se generó esto. Maravillosa. Fíjate, lo que es parte de la vida de las personas. Y bueno, pues finalmente estudié derecho. Mi papá se estrelló en su avioneta y se mató cuando yo estaba estudiando derecho. Madre mía. Él era dentista y entonces decidió un día que quería ser piloto y se compró su avioneta y al final de cuentas, bueno, tú dicen que del rayo te escapas, pero de la raya no. Y él choca, sí, es verdad, y se mata. Pues ahí Dios mío. quedó. Ajá. Y seguimos adelante. Y Claro. entonces yo me dediqué muchísimos, muchísimos años, además de dar clases, a trabajar el derecho penal. Yo Ah, ingreso a sí. la Procuraduría del Estado de México cuando todavía era Procuraduría del Estado de México, hace un par de años, como 15 días, y empiezo ahí como secretario del Ministerio Público. Trabajabas mucho de honorario, quiere decir que no Claro. te pagaban nada, como para ver si te ayudaban. Entonces, necesariamente tenías que tener un padrino para ingresar, para que te dieran, por más buenos exámenes y todo lo que tuvieras, no, tenías que tener un padrino. Y creo Claro. que hoy está peor porque hoy ya ni estudian ni de todas maneras. Bueno, y eso es en todos lados, ¿no? Pero no estoy criticando a nadie, pues es la vida que así funciona. Y Así es. entonces, ajá, ya ingresé finalmente a la Procuraduría del Estado de México, fui un tiempo secretario del Ministerio Público. Después de ahí, por una situación, renuncio a la Procuraduría del lado del Ministerio Público y entro a estudiar la maestría de política criminal. Wow. Muy Ay, bonita maestría, imagino. la verdad. Con unos maestros extraordinarios. Eso sí, ¿En dónde, mi en la querida ENEP de Leona? Acatlán. En la ENEP de Wow. Acatlán. Cuando todavía era ENEP, ahora ya es FES, pero antes era en Epacatlán, Escuela Claro. Nacional de Estudios Profesionales, con brillantes maestros que tenía yo, la verdad, sí, muy buenos. Y en ese momento salgo del Ministerio Público y me incorporo a la Policía Judicial. Y Mm, entonces yo, tan linda, tan simpática, tan inteligente y todo lo bonito que me puedas ver, andaba yo en la Policía Judicial muy contenta, muy divertida. Había un director de la Policía Judicial, un tipazazo, brillante, simpático, amable, Isidoro Reza, que en paz descanse. Y la Procuraduría tenía un extraordinario procurador, que era don Humberto Benítez Treviño. Es don Humberto Benítez Treviño, que todavía vive y es brillante el hombre. Y era extraordinario de jefe, los dos encantadores. Y me fue muy bien, no me puedo quejar. Me fui a Toluca, me hicieron favor de darme un grupo allá, yo me divertí muchísimo, aprendí muchísimo, sobre todo porque estaba estudiando la maestría y entonces ver a la policía desde otra perspectiva, porque cuando tú entrabas al Ministerio Público era sine qua non, ¿no? La judicial está por allá y tú estás acá arriba, entonces ni los volteas a ver y yo decía, ¿por qué? Tú sabes, cuando uno es joven y baboso, ¿no? Si todos somos iguales, todos tenemos sangre en las venas, no hay que ser así. Y yo sí traía mi banderita de vengo a ayudar a hacer justicia claro, y todas esas cosas, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor y de plano a veces te da pavor. Dices, ¿cómo claro, puede ser esta persona tan perversa y trabajar aquí? O sea, ¿a qué vienes? No, y no puedes arreglarlo, además no puedes hacer nada. Por más que tú opines,
nada. Entonces, ok. También conocí personas extraordinarias y buenas, pero el problema es que son menos los malos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Son muy poquitos, Pero pero ¿cómo hacen daño? la maldad que ellos hacen, bueno, es una cosa que aplasta todo lo demás, que lo Sí, desaparece. Y eso es perverso, pero así es. sí. Y lo peor de todo es que no puedes hacer mucho y no puedes decir mucho, porque además no hay quien te haga caso. Y, en fin, hay cosas muy extrañas. Entonces, bueno, estuve trabajando ahí en la Policía Judicial, estuve muy contenta con esos dos jefes, la verdad, son personas que todo el respeto y todo el cariño, porque era gente de bien. Y de ahí yo ya renuncio, porque además nace mi segunda hija, yo tengo dos hijas, Ok. una, una que está fuera de México y mi chica, que es la que siempre anda conmigo casi. Ahora ya no, porque como tiene un marido, pues ya prefiere andar con el marido que con su mamá, ¿tú crees? ¿Quién sabe Qué por qué? raro, qué ¿Quién raro. sabe por qué? Pero no, si andan mucho los dos conmigo, pero pues también ellos deben de tener sus espacios y a mí dejarme los libros. Y Claro. entonces, bueno, pues nace mi segunda hija, termino yo la maestría y ya salgo de la Procuraduría y empiezo a litigar. Obviamente litigaba penal. Y seguía yo tomando cursos y dando clases, iba y venía yo muy bien y muy a gusto, muchos, muchos años. Y finalmente por ahí encuentro a don Octavio Ferrer Burgos, que fue presidente de la academia. Y entonces Octavio me dice, oye, vente, ingresa a la academia, vente con nosotros, vamos a hacer algo acá. Y yo dije, pues, me parece muy bien, yo nací ahí, yo he vivido ahí toda la vida, vamos a la academia. Y ahí voy a la academia con Octavio. Y Y, regresaste. y regresó formalmente ya, pero ya como miembro de la academia. Y Bueno, luego no, ya antes de eso había yo visto, ¿en qué año fue eso, Eleonor? ay, pues no sé, por ahí está el diploma. Yo creo que en los noventas, en algún Ok, momento en los noventas, sí, algo así. sí, sí. Y luego me encuentro al que era presidente de la Legión de Honor Nacional de México y me dice, vente, incorpórate. Y yo decía, híjole, pues es que la Legión tiene sus dimes y diretes y tienes un presidente que es conforme a derecho, porque al fallecer mi abuelo, pues hubo ahí una situación de división en la Legión, porque él era el presidente vitalicio y cuando muere, pues se separa y bueno, ese es otro rollo. Y yo decía, híjole, no me quiero poner en medio de este problema porque yo conozco a todos, no me quiero pelear con nada. Y entonces el doctor Azuara me dice, no, vente. Y le hablo yo al doctor Burgoa y le digo, ¿cómo la ve? Digo, porque usted es el otro presidente, uno de los tres que había, ¿no? Tres grupos diferentes. Y me dijo él, y usted es el que conforme a derecho es el presidente. Y él me contesta, yo, mi reina, no tengo tiempo de eso, mija. Quédate allá con ellos, levántenla, porque yo estoy con mi instituto de amparo. Entonces realmente no tengo tiempo para Bien. dedicarle a él. Le dije, yo le dije, entonces no hay problema, no hay problema, perfecto, ¿no? Y ahí vamos. Luego mismo Octavio Ferrer se hizo presidente de la Legión. Llega Luis Maldonado Venegas, que en paz descanse, presidente a la academia, y pone a don Ulises Casab Rueda, que yo creo, sin dudar a dudas, es uno de los hombres más brillantes que hay en México. Además de más sabios, más bueno, es una persona extraordinaria, es fenomenal. De repente se preocupa porque dice, qué barbaridad, de la página 85 del libro fulano de tal, del quinto párrafo, de la tercera frase, se me olvidó dónde está la coma, por decirte algo, y Wow, tú te le sí, sí, quedas sí. viendo y dices, no, sí, Claro sí, que dice, sí. ya estoy perdiendo la memoria, qué barbaridad. Quisiera yo tener la décima parte de esa, ¿no? Es bueno, bueno.
Y Fotográfica. entonces, ajá, lo ponen a él de vicepresidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía y me dice, oye, ¿qué te parece si me ayudas? Ok, claro, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a empezar a trabajar porque al licenciado Luis Maldonado le dicen a Maldonado, no, pues ahora vas a tener un trabajo aquí y pues ya no puede estar físicamente todo el tiempo que requiere la academia. Y entonces la empieza a trabajar Ulises como vicepresidente para no dejarla caer, ¿no? Y le empieza a trabajarla y dice, pues, auxilio, auxilio, yo con mucho gusto y vamos. Luego incorpora al doctor en arquitectura Fernando Paz y Puente, que también en paz descanse, y anda, y él, Paz y Puente había sido director de arquitectura de la Náhuac, y él muy disciplinado, muy ordenado, todo perfecto, todo como debe de ser, y yo muy desbalagada y haciendo 5 cosas al mismo tiempo, ¿no? Y ellos, Resolviendo. ¿no? Y luego, este, a un profesor del Poli, Armando Toledo, que también es lindísimo, y empieza a armar, Ulises, un grupo muy interesante que empezamos a trabajar muy fuerte por la academia y seguirla adelante. Entonces Ulises ya nada más le hablaba a Luis y le decía, va a haber este evento, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Sí, perfecto, adelante, 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 y sigue creciendo la academia, ¿no? Sigue bien. Finalmente, Luis Maldonado joven, hay que decirlo, yo creo que, no sé, 62 una cosa así, fallece por yo creo que un descuido de una cirugía, se supone que menor, pero tú sabes que ninguna cirugía ni es menor ni es mayor. Todas tienen un riesgo latente y bueno, fallece intempestivamente, porque estaba perfectamente bien. Y pues Ulises, por estatuto, queda de presidente. Y entonces dice Ulises, yo no quiero seguir de presidente. Pues sí, pero tú ahorita no puedes moverte porque no podemos dejar que se pierda la academia, ¿no? Hay que ver qué vamos a hacer. Y entonces fallece Maldonado en abril y pues Ulises toma la presidencia y empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y seguimos adelante, ¿no? No lo íbamos a soltar y seguimos adelante trabajando fuerte con la academia. Y de repente dice, bueno, pues vamos a hacer una votación, porque, bueno, pues yo quiero que tú seas la vicepresidente de la academia y por estatuto en la academia hay votación de vicepresidente para abajo, pero el vicepresidente sube a, inmediatamente de presidente a la ausencia o al fin del término del presidente, ¿no? Y entonces dice, yo quiero que tú seas este vicepresidente. No estoy muy seguro, le costó meses pensarlo, déjame decirte, la academia llevaba 100 años de no tener una sola mujer en la presidencia. Entonces le Wow. costó mucho trabajo decidirlo, no estaba seguro, pero decía, pero, ay, no sé qué Y eso que hacer, ¿no? estabas trabajando hombro a hombro con ellos. Sí, sí, claro, claro, pero no era una Sí, 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 situación sí, para sí, nada sí, 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 fácil. sí. Le Claro. costó mucho al final del día, como diciendo, porque entonces dijo, bueno, está esta persona, está esta persona, está esta persona, y no decía estás tú, ¿no? Están estos tres que deberían de ser los vicepresidentes. Entonces, yo cuando vi los tres, le dije, mira, Armando sí, Fernando Paz y Puente sí, pero el tercero no. Si tú dejas el de vicepresidente, yo me hago a un lado y me retiro, porque no es lo No es que yo justo. espero, no es correcto que alguien que nunca ha trabajado en la academia, que nunca se ha esforzado por la academia, de repente, ¡pum!, ya soy el vicepresidente. Dije, no, yo en eso no. Pero pues tú eres el presidente, tú tienes la última palabra, tú decides, ¿no? Yo simplemente te digo que si tú vas a esa elección, yo sí me hago a un lado, porque eso a mí no me parece, ¿no? Claro.
Y entonces, bueno, está bien, entonces tenía los otros dos y le daba vuelta para acá y vuelta para allá y vuelta para acá y vuelta para allá. Y un buen día, ¿por qué? No sé, no sé, no me lo preguntes. Tal vez dijo, bueno, pues a ver qué puede pasar si la dejo a ella, ¿verdad? Voltea y dice, bueno, pues entonces en una sesión dice, bueno, pues es que quiero ver si todos en una asamblea general, si todos me tienen confianza para que en lugar de haber votaciones para vicepresidente, yo escoja al vicepresidente. Y todo el mundo, sí, claro, pues obviamente que le teníamos la confianza del mundo, ¿no? Entonces estábamos todos a la expectativa y voltea y dice, Elizabeth va a ser el vicepresidente. Y yo, ah, ok, eso es Wow, confianza. Y yo muy feliz y claro. encantada dije, pero por supuesto. Y entonces él, esto es en am, abril, él toma, 30 de abril es cuando fallece, entonces en mayo él toma la presidencia, por ahí de agosto, voltea y dice, todos esos meses se tardó, ¿no? Dice, bueno, tú, bueno, pues está bien, vámonos, seguimos trabajando como enajenados, muy bien. Y ya para llegar a diciembre dice, yo renuncio en diciembre. Le dije, no, ¿cómo crees? Te sobran 5 años, cuando menos, ¿cómo crees? No, señor. Pero ¿por qué quieres renunciar? Si estás haciendo un trabajo extraordinario, todos los académicos te queremos muchísimo. O sea, no, no, no renuncies. Bueno, por lo menos aguántate un año más. No, no, yo ya me voy, yo ya hice todo lo que tenía que hacer en la academia. Si yo lo que necesito es disfrutar a mi familia, dedicarme Oh, más a mis cosas, ya ahorita estaba que, cansado. sí, dice, ahorita que todavía tengo las ganas y la fuerza y que puedo caminar y pensar y hablar y subir y bajar. Ulises en ese entonces tenía 83 años, pero tú lo ves ahorita que tiene Subía y ochenta y bajaba. nueve, no, y lo ves ahorita que tiene 89 y no se los crees porque es súper ágil, él sube, baja, va, viene, hace, torna, escribe, este, va a comidas, pasea, es fenomenal. El ritmo que trae es que Wow, cualquiera de 20 lo quisiera, ¿no? Y entonces claro. yo le decía, no, pues todavía aguantas otro rato, no, 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 no. Yo ya me voy. Y dicho y hecho. Y entonces en enero del 2020 el 20 de enero del 2020, por cierto, pues ya tomo yo la presidencia de la academia. Y Wow, todos, honestamente, una situación bien interesante porque todo el mundo hacía la expectativa de, ay, claro. que va a A ver ser qué una hace. mujer, ¿no? En primera, joven con respecto a los académicos, segunda mujer, a ver qué va a hacer. Eh, Tercera de un grupo que sabían que había trabajado mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado no había problema, pero no dejabas, no es que sea misógena la academia, porque desde la creación de la academia siempre hubo por lo menos una mujer. Claro, Y ha tenido mujeres brillantes como María Lavalle Urbina, ¿no? Otras mujeres muy destacadas en la historia de México, pero sí de 100 hombres, una mujer. Esto es una constante terrible. Cuando empezó Ulises Casab de vicepresidente, empezamos a ingresar un poco más de mujeres, pero aún así, hasta el día de hoy, la proporción de mujeres es mínima. te creo. No es fácil que las mujeres quieran ingresar a la academia, es interesante, es mínima, pero pues la academia muy abierta a que ingresen. Y entonces, Claro. bueno, empezamos a trabajar, yo muy contenta, dije, perfecto, tenemos todos estos proyectos, hay que reactivar las academias internas que tiene la academia, porque la academia tradicionalmente tenía muchas correspondientes en todos los estados de la República y tenía correspondientes extranjeras. Y bueno, cuando empieza Ulises de vicepresidente, empezamos a hacer un trabajo para buscar otra vez abrir las correspondientes y se pudieron abrir en Morelia, en Michoacán, se pudo abrir en Orizaba, del estado de Veracruz. Y así Wow. empezamos trabajando y se abrió la de Querétaro y empezamos así. Y entonces yo dije, bueno, tenemos que Felicidades. seguir.
Sí, claro, fue un muy buen trabajo. Dije, Padrísimo. tenemos que seguir y tenemos que seguir haciéndolo. Y ya ingreso yo y apenas teníamos esas tres filiales. Yo dije, bueno, se abrió ya Chiapas, con un doctor que es encantador, Sergey. Se abrió Baja California Norte, yo digo todavía Norte, aunque ellos ya se lo quitaron. Para mí nunca va a dejar de ser Baja California Norte. Claro. Abrimos Coahuila también, abrimos Morelia, tararara, perfecto. Y empezamos a abrir filiales fuera de la República. Entonces, Luis Maldonado ya había abierto una en España y ahorita ya tenemos tres correspondientes en España, pero también tenemos un correspondiente en Rusia. Wow, Sí, eso es fantástico, que qué nos siguen desde bueno. allá, que nos siguen desde allá. Sí, Y tenemos en República Dominicana y tenemos en el Ecuador. Es decir, hemos ido ampliando estas filiales. Y esto es muy importante porque al final del sí, día es la forma en que van conociendo a nuestra institución, que claro. además es la forma en que se van acercando a un México muy diferente al que se ven las noticias Sí, de y todos en las lados. películas de Ajá. narcotraficantes. Deja eso. Tenemos la habilidad de que en nuestro cine mexicano, bueno, pon tú en los años 50, pues era cortarte Ha las sido todo venas, lo llorar y contrario que sufrir y el aventarte cine al de piso, Estados ¿no? Unidos. En lugar de hacer propaganda positiva, hacemos Pura negativa. propaganda negativa. Y cada vez que haces una película en México tienes que sacar las partes más feas, todas esas películas ovacionadas, no estoy diciendo nada de la de Roma ni ninguna de esas, pero todas son iguales, son tristes, son perversas, sacas lo peor de México y de los mexicanos. Esa es mi opinión muy general, por No, supuesto que hay no, sí, muchas sí, sí. honrosas excepciones, Sí, que están haciendo ligeritas, pero pues qué tanto cine es eso, pero son muy divertidas. ¿Sí? Pero en realidad es perverso lo que sacan, ¿no? La así es. misma esta de Hombre en Llamas que vinieron a filmar a México, agarraron el peor lugar que encontraron en Naucalpan para sacar lo más feo de la ciudad. Y entonces, pero Sí, ¿por qué? Si hay tantas cosas hermosas. El claro. centro histórico de la Ciudad de México es uno de los más bonitos del Hermoso del mundo, mundo, sí, claro, hermoso y tiene todo y es bellísimo. Nuestra gente, igual que hay gente bien mala aquí que en China, claro. igual hay gente excepcional y hay personas buenas y hay personas bondadosas y hay personas de buen corazón. Bueno, saca lo mejor de nuestro país y enséñale a la gente todo lo que tenemos. Y la verdad es que nuestra cultura es muy vasta, muy vasta. Y Aquí no, bellísima, bellísimo. Aquí no es nada más nosotros los mexicanos, también son los novohispanos, que es una cuestión claro, extraordinaria. También claro. son todos los estados de Mesoamérica y de Aridoamérica y cada uno de esos pueblos independientes que existían con su propia cultura, su propia ideología, su propia lengua, su todo, ¿no? Su propia Claro. organización social, jurídica, etcétera. Entonces hay mucho, mucho que México puede darle al mundo, porque todo esto que tenemos de antecedentes, toda esta unión que tenemos, toda esta sangre tan revuelta que tenemos, no es en cualquier lugar del mundo, no es en cualquier país. Si tú ves, hay otros países, no voy a decir nombres, luego se enojan conmigo porque ando hablando mal de todo el mundo, ¿verdad? Que ni que me costara No, trabajo. no, Pero pero no bueno, pasa nada. Es tu ¿verdad? opinión y eso es todo. Pues, pero por supuesto, hay Y a países lo donde mejor, dicen, seguramente, debe ser una descripción de la realidad. normalmente trato de que sea así, sí, ¿no? Hay Está países bien, que tú dilo. se ufanan de decir, ay, no, nosotros no nos revolvimos con los originarios o con los Sí, indígenas, claro, como les quieran llamar. Pues nosotros sí. claro. Y además es muy interesante porque no son nada más los peninsulares los que vinieron a hacer todo este mestizaje. Vinieron grupos iraquíes, vinieron grupos franceses, vinieron de cualquier parte del mundo. Entonces Además, traemos todos una venimos de sangre, África.
Además, al final del día, ¿sí? Y tenemos nuestros grupos de africanos en Veracruz y en Guerrero, pero tenemos una sangre que si nos ponemos a analizarla, viene de cualquier lugar, además de aquí mismo, obviamente, porque nuestra mezcla es extraordinaria y esto nos da un plus, nos da un valor más interesante, genéticamente hablando y también intelectualmente hablando. Oh, es Claro. padrísimo, este país es precioso, es fenomenal. ¿Tiene cosas espantosas? Sí. ¿Tiene mucha violencia? Sí. ¿Se ha exacerbado los últimos años? Sí. Sí. Todo eso es cierto, pero no es lo único que es México. México es mucho, mucho, mucho más grande que Oye, eso. querida doctora, ¿y qué hacen Dime. las filiales en Lo otros mismo que países? hacemos en otros países, lo mismo que hacemos nosotros, buscar gente que quiere a México y que es capaz de escribir de México. La idea de la Academia Nacional de Historia y Geografía se forma Ujú. porque los jóvenes preparatorianos de finales de 1919 se juntan estudiantes escuinclitos de 14, 15, 16 años de la Preparatoria Nacional, se juntan y deciden que hay que hacer mucho estudio de la historia y de la geografía de México y de todos los países nacidos del mestizaje poblacional. Obviamente Claro, hablando del mestizaje poblacional de la península ibérica, ¿no? Y claro, claro. entonces empiezan a hacer invitaciones a las preparatorias y universidades de de todos los países de habla hispana. Y empezando por España. Y entonces les llama la atención el mismo maestro Unamuno, que esto fue toda una institución en Extremadura y en toda España, ¿no? Un filósofo fenomenal, etcétera. Se alegra de recibir la carta y empieza a organizar allá y así empiezan a organizarse en todos lados para hacer eso. Jóvenes que apoyados de sus maestros se pongan a hacer estudios reales de la historia de cada país, del impacto geográfico a la historia, etcétera. También un poco de sociología y de ciencias afines, pero más enfocado a historia y geografía, que siempre necesariamente la geografía va de la mano Claro, con así todo, es. y la historia también. Y Claro, entonces empiezan a trabajar así. La idea es, desde entonces, pensar, estudiar, criticar desde un punto de vista muy objetivo, ¿no? Yo, al final del día, si bien es cierto que la historia la escriben los vencedores, también los caídos escriben historia. Entonces tienes que buscar, tratar de ser muy objetivo, tratar, porque esto nunca va a ser posible, porque al final del día somos seres humanos. Entonces, nunca, ni por excepción, vas a ser 100% objetivo en una idea, en una teoría, en un nada. Siempre va a intervenir tu yo, porque afortunadamente somos humanos. El día claro. que sea 100% objetivo, pues ya nos ganó la IA. Efectivamente. Por lo pronto, nosotros seguimos alimentando a la IA. Y Por lo- entonces, afortunadamente, ¿no? Mm, De eso se trata, de hacer esos estudios, de ver qué cosas compartimos, qué cosas no. Por ejemplo, hace un par de años se hizo tres, yo creo que ya tres, se hizo un congreso, la Academia de Historia del Ecuador, porque casi todos los países tienen su propia academia de historia. La Academia de Historia del Ecuador hizo un congreso muy bonito en el que se habló de los 200 años de la fundación de Ecuador ya como país, etcétera, y me hicieron el favor de invitarme a Ecuador. Y entonces yo tengo un estudio que me gusta muchísimo de las mujeres célebres de la independencia de México y que he venido trabajando durante mucho tiempo, porque un día voy a sacar una edición de eso ya formal en libro. Ya mi hija mayor me está haciendo varias mujeres porque ya pinta bonito, para incluirlas en mi libro y eso.
pero la verdad soy muy pachona para escribir, entonces hoy escribo una hoja de esto, mañana me voy a otra cosa que no tiene nada que ver y así hago, ¿no? Este, soy, Nos ¿qué? avisas, nos avisas. TDAH o no sé qué dicen que soy, pero cualquiera de Ah, esas cosas, raras, todo tengo. Entonces no me concentro en una cosa. Siempre tengo 10 y ahí voy. Pero bueno, no importa, yo te aviso. Bueno, muy bien. total. Ya me invitan a Ecuador, ya yo voy muy contenta. Yo dije, bueno, pues si nosotros como academia lo que hemos buscado siempre es ver en qué cosas nos parecemos, qué cosas nos podemos hermanar con otros pueblos hispanos, pues vamos a ver nuestras mujeres frente a las mujeres del Ecuador. Por supuesto que ellos conocen bien a una, a dos, ¿no? Y ya, porque ellos son Claro, más cerrados que nosotros en eso. Entonces yo sí, sí, sí. llego hoy a Ecuador y yo ya llevaba cierta información de algunas mujeres, pero yo veía que privilegiaba mucho a la Manuelita Sáenz, ¿no? La que fuera Mm, novia de Bolívar. Por supuesto que ella no era ecuatoriana, no era quiteña, no era ecuatoriana, no era de esa zona, pero sí en ese momento pues era todo una misma región al final del día. Entonces, bueno, empiezo yo a buscar, me llevo las que encuentro de aquí, llego allá y dije, no puede ser que solo haya tan poquitas mujeres que hayan intervenido en esto. Esto para mí no tiene sentido, porque claro, sabemos de la capacidad intelectual de siempre de las mujeres las quieran o no borrar de la historia, están ahí presentes en todo momento, ¿no? Yo dije, no me pongo ahí. Y empiezo a sacar una cantidad de información que dije, mira, y empiezo yo a poner a una frente a otra, una mexicana contra una de esta región, contra una ecuatoriana, sobre todo había varias quiteñas y de toda esta zona, y empiezo a poner, a confrontar una con otra. Entonces, cuando llego yo a mi ponencia, me dicen, bueno, doctora, tiene 20 minutos para hablar, y yo me le quedé viendo al presidente allá y le 20 dije, minutos. le voy a pedir un favor, doctor Franklin, sea usted gentil que cuando llegue yo al minuto 19 me Me avisa. avisa y me dice hasta aquí, porque yo hablo por los codos, tengo mucha información, llevaba yo ya muchas imágenes para hacer una Sí, sí, claro. presentación que valía la pena, que sea muy visual, además de auditiva, ¿no? Dije, entonces, cuando llegue al minuto 19 usted agarra y me dice, me hace señas o de plano va y me dice 19 y ya la corto yo. Bueno, está bien. Digo, por favor, porque yo hablo mucho y no me voy a dar cuenta. Yo puedo estar horas hablando, como tú te habrás dado cuenta. Y entonces me dice, sí, Qué sí, sí, hermoso. no pasa nada. Ok. Y empiezo a hablar y empiezo a sacar una de aquí. Obviamente empiezo con doña Josefa, con Lona Vicario y con la que a mí me encanta, que es la Güera Rodríguez, pero voy desarrollándolas, pero una de aquí y una de allá. Entonces pongo al mismo nivel a la Josefa con la Manuelita Sáenz, y así voy, ¿no? Y sigo y sigo y sigo, y yo hablaba y ya nada más hacía que me cambiaran la foto y me cambiaran la foto y seguía yo muy feliz y encantada. Y de repente yo empecé a sentir como que, ya hace hambre, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a lo mejor es por el cambio de horario, según... Y sigo hablando y de repente volteo yo, veo al doctor Franklin y le digo, oiga, doctor, ¿cuánto tiempo me sobra? Y el doctor muy propio voltea y me dice, pues de sobrarle, doctora, nada. Dice, ya lleva usted hora y media. Y yo, anda, pues, ¿y por qué no me avisan? ¿Por qué no me cortan? Y el doctor, pues, es que está muy Muy interesante. Y todas interesante. las mujeres que usted ha dicho del Ecuador, ni siquiera yo las había tomado en cuenta. Hay Qué muchas que yo ni barbaridad. conocía. Y yo decía, ¿qué?
qué emoción, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ya tiempo de cortarle, ya la Sí, sí. corto y todo. Y dice, lo único que va a pasar es que nos extendemos más en la noche y se acabó. Usted no se preocupe. Pues yo ni preocupada estaba, yo estaba muy contenta ahí, plática y plática. Y dije, uy, y si supiera que todavía me faltaba como media hora más de las fotos que yo llevaba, ¿no? Y decía, qué barbaridad. Bueno, Pero qué pues investigación tan grande hiciste. y nos fue muy bien, la verdad, nos fue muy bien. Claro. México quedó muy bien con eso. Me hicieron favor allá ese día, ya cuando terminaron el Congreso, ya en la tardecita se hizo una votación para convertir el Congreso en un Congreso internacional permanente, año con año, que se lleve a cabo y quedamos que sí. Y Wow. entonces, obviamente, al que se propuso o al que propuse, de hecho, yo de chismosa que soy, de presidente del Congreso Internacional, pues fue el doctor Franklin Barriga, que fue el que ingenió todo esto. Si no Wow. hubiera sido por él, nunca se hubiera hecho, ¿no? Y él, monísimo, aceptó inmediatamente ser el presidente y por votación me ponen a mí de vicepresidente de ese Congreso Internacional y yo dije, ay, qué padre, qué bonito la reacción de todos los presidentes, porque ahí solo había presidentes de las academias de historia de Hispanoamérica. Muy bonito, valió mucho la pena, fue un gran congreso, se ha venido haciendo año con año, este año se vuelve a hacer, no sé este año dónde va a ser, todavía no se define, pero se sigue haciendo estudios importantes, ¿no? Claro. Al siguiente año, hace 2 años, tuve yo la suerte de que vino el Congreso a México, se hizo en la academia de nosotros, se hizo las conferencias, todo el Congreso, vinieron de todos lados, desde Argentina a todo el Caribe, todo muy bonito, hasta de Estados Unidos y Canadá vinieron a hacer participación y fue un congreso muy bonito donde se habló de monarquía o república. Y, Wow. y decían, después de la independencia, ¿qué? ¿Ese era el monarquía o república? Y fue un congreso padrísimo. La Padrísimo. verdad es que se quitaron muchos mitos de la monarquía. Yo, Debe ser. sí, sí, y se hizo una cosa bonita que hemos venido haciendo en la academia, pues este tipo de congresos, por ejemplo, se abrió un canal de televisión que no teníamos y entonces todos los miércoles de 2:30 a 3:30 tenemos un programa de televisión, muy bien. Seguimos Wow. haciendo Felicidades. ingresos, ajá. Estamos haciendo muchos conversatorios. Seguimos, porque además, voy a hacer un paréntesis, a mí me toca que en enero del 20 empiezo yo de presidente y viene para marzo el cierre de México. Y entonces empezamos a trabajar en Internet, empezamos a trabajar por Zoom, porque dije, no, no podemos quedarnos atrapados en las Claro. casas, atrapada la mente, atrapado el espíritu, no, eso no podemos permitirlo. Y entonces empezamos, pues prácticamente todos los académicos tenían su computadora, que la usaban igual que yo, lo voy a reconocer. La usabas como máquina de escribir, para eso te servía nada más. Yo empezando, solo usaba mi computadora como máquina de escribir. Entonces, cuando empiezo a ver con gente joven que es más astuta para esto, que sabe más, pues hay una plataforma que se llama Zoom y yo, "Ah, qué padre. No tengo idea de qué me hablas. No sé ni que sea una plataforma virtual. No tengo idea de nada. Y entonces ya me lo explican y, mira qué interesante, no, pues hay que hacer esto. Entonces fue una labor muy interesante, muy padre de Miguel Ángel Garduño, un académico que es fenomenal, él, joven, pero muy encantador, muy gustoso de ayudar siempre de estar hablando por teléfono académico por académico y a ver, prende tu computadora así, le aprietas aquí, ve anotando, le aprietas acá, ya entraste a internet, ahora vas a hacer Wow. esto.
paso por paso para que pudiéramos todos estar conectados por Zoom. Había algunos, por excepción, los que seguían dando clases, que bueno, todo esto de las plataformas, de alguna otra forma, las mismas universidades las estaban usando, ¿no? Y entonces, bueno, tenían más facilidad para hacerlo, pero la gran mayoría no teníamos ni idea de qué demonios era el Internet realmente. Y empezamos a trabajar mucho por Zoom. A la fecha, de repente hacemos cosas en Zoom para poder integrar gente fuera. Claro, Tratamos de estar grabando todo, subirlo al YouTube, en nuestras páginas. Se trata de hacer esto más moderno y más fácil. Hay muchos académicos, por ejemplo, que dejaron de ir a la academia. Ya no van, ya para qué van si solo tienen que prender Zoom, la computadora, ajá, y estar viendo lo que pasa. Y es correcto, se vale todo, claro, ¿no? Claro, claro. a mí me gusta más que vayan. Es Sí, sí. más bonito cuando están ahí físicamente, los Abrazarlos. podemos, sí, abrazarnos, papacharnos, platicar, estar haciendo preguntas, lo que sea, no es lo mismo que por Zoom, pero pues si no tienes ganas de salir de tu casa, pues te pones en Zoom a ver qué está pasando en la academia. Claro. Se ha hecho muy, muy gran arreglo. No sé cuándo fue la última vez que fuiste a la academia. 2 años, 2 años. Ahorita si ya regresas tengo que vas a ir. decir sí, vas a decir, mira qué bonita está quedando, porque está quedando muy bonita. Se les han Estaba estado haciendo bonita cuando muchos fui, arreglos, sí, no, sí te ahora ya creo. está, ya le estamos cambiando la cara, se está viendo más moderna, más bonita, Oh, más señorial. hay que Pues ir, algo tienes que hacer mientras claro. estés ahí. Y sí, sí, tienes que ir ya, yo espero que ya más o menos terminen todos los albañiles ya este mes, la última parte que estamos haciendo, aunque todavía nos falta mucho como cambiar alfombras pero ahí vamos con lo que se va pudiendo hacer. La academia no recibe dinero de ningún lado, ni del gobierno, ni de ninguna institución privada. No hay un financiamiento. mm, todos los que trabajamos como mesa directiva en la academia lo hacemos por amor al arte, porque no te pagan nada por hacerlo. Si Claro. inviertes tu tiempo, si inviertes tu gasolina, si inviertes tu parquímetro, si inviertes tu dicha de hacerlo. La felicidad, el gusto, la satisfacción y el amor por la academia, nadie te lo quita. Esto es bien importante. Nadie te lo regala porque eso solo te lo da la institución. Y es algo con lo que vive uno muy feliz y muy contento, ¿no? A mí me reencanta. Entonces llegamos a la academia, vemos qué se puede ir haciendo. Oye, y en Este, este 2025 que pasó, cumplieron 100 años, ¿verdad? el 19 de mayo cumplimos 100 años. Hemos Wow. venido haciendo diferentes eventos de centenario y de hecho nuestro último evento va a ser el 19 de mayo de este año, que ya cumplimos Oh, 101. Entonces vamos a hacer todavía este año otros 3 eventos más de celebración del centenario. Se hizo un evento hermoso porque la academia, la escritura constitutiva de la academia hace 100 años, se firmó en, tú sabes, Primo Verdad número 2, ahí en el centro, está lo que hoy se conoce como el Palacio de la Autonomía Universitaria. es verdad, sí. Ajá, y entonces ahí está un salón que se llama el Paraninfo de la universidad. En este Mm. Paraninfo de la universidad, que es un salón bellísimo, es donde se firma la escritura original cuando cambia de Unión de Juventudes de Hispanoamérica a llamarse ya formalmente Academia Nacional de Historia y Geografía. Se firma la escritura ahí en el Paraninfo. Entonces tuvimos la Oh, suerte que uno de nuestros académicos, muy lindo él, Raúl Gómez, nos hizo favor de conseguirnos para el 19 de mayo justamente el Salón del Paraninfo para hacer el festejo del centenario. Esto fue muy sí, significativo, muy sí, claro. significativo. Ahí se otorgaron unos doctorados honoris causa y se entregaron unas medallas
de Mm. Luminoso Centenarium a los académicos y fue un evento hermoso, la verdad, muy, muy significativo el pensar que dentro de 100 años alguien va a estar ahí celebrando nuestro segundo centenario. Yo, por supuesto, ahí voy a estar, eso no me cabe ni la Claro, menor duda. claro, por Yo supuesto. estoy segura que los 33 fundadores y sus maestros estuvieron en este centenario ahí acompañándonos y Claro que salió sí. hermoso. Hemos tenido otras actividades en cada uno de nuestros, dentro de la República Mexicana, en cada una de nuestras correspondientes, hemos hecho eventos específicos de festejo del centenario. Ahora vamos a ir a Oaxaca, el próximo mes y vamos a ir a Baja California y a Chiapas, a las filiales, porque es muy importante celebrar. No cualquier institución donde no hay dinero más que el que los propios socios dan, sobrevive más de 100 años. Así, así es. Ajá. Y siguen trabajando y seguimos y además han sido ininterrumpidos esos 100 años. No creas que ha habido, hay 2, 3 años que no trabaja la academia, no. Han sido 100 años ininterrumpidos que no cualquier institución te los cumple. Y eso es solo por el compromiso de los académicos, por el amor de los académicos a México. Esa es la verdad. No importa de qué religión seas, no importa de qué partido político seas, no importa tus tendencias intelectuales, físicas, emocionales, de lo que tú quieras, no importa. Solo tienes un requisito en esta cadena, tu amor a México. Y tu amor a México, obviamente, es amor a los mexicanos, es amor a tu tierra, es amor a tu continente y es amor a tu planeta, porque al final del día así es como va creciendo, ¿no? Y esto es trascendental. Tenemos una chica lindísima que es nuestra correspondiente en Canadá, que es una doctora en historia allá en Canadá, que lo que hace son estudios de los indígenas canadienses. Entonces hay una que no tiene nada que ver aparentemente con los nuestros, ¿no? Aparentemente, pero lo cierto es que sí, siempre hay que ver. Pero en fin, mi hermosa, yo puedo seguir platicando toda la noche. No te estoy escuchando nada. No te escucho. Tú sí me escuchas. Ok, voy a dar por hecho que tú sí me escuchas. Yo no te escucho a ti. No sé qué será. Ok, ahora te escuché. Eh, ¿Me escucha? no, ahora Sí. sí te escucho. Yo creo que se descargaron los audífonos. Efectivamente. No, no, yo puedo estar escuchándote toda la noche. Qué cosa tan maravillosa y todo lo que has hecho, tus logros. Me- la academia se sacó la medalla de oro contigo, definitivamente. Y qué Eso es bueno lo que que yo fueron les en estos digo. 100 años. Qué bueno Yo, que fueron. yo les digo, no hay vuelta de hoja. Soy la mejor presidente que Así han es, tenido. definitivamente. Y Y también ya la me peor. queda claro. No hay vuelta de hoja. Y también la peor No, en no creo estos que 100 sea la años. peor. Para nada, para nada. Así Y la que primer mujer, ¿verdad, la Elena? por eso soy la mejor presidente y la peor No, presidente. no, No ha ahí habido sí no. otra, no ha La habido otra, segunda así que, parte no coincido, pero la primera sí. así que, No, pues bien. mira, yo de mil amores, pero ya veo que ya son las 10 de la noche, que ya viste qué rápido se nos va el tiempo. Sin embargo, a mí me gustaría que le hicieras unas palabras de despedida a las personas, sobre todo a las nuevas generaciones, porque ya con el internet y ya con el Zoom, ustedes pueden llegar a tener un alcance, pero yo me imagino que ya lo tienes. Sin embargo, yo creo que hay que invitarlos, ¿no? Hay que Ay, pero por invitarlos supuesto que sí, y los mándales un invitamos. mensaje de Ajá. cierre para que
Vayan, por favor, a la Academia Nacional Son, de son, Geografía e no, Historia. no puedo decir muchas cosas porque van a decir su problema de esta mujer es que ama México y es verdad. No, Así hombre. que yo solo puedo invitar a a todos los seres humanos, no nada más a los jóvenes ni a los viejitos, mexicanos, extranjeros, de donde sea. Ámense a sí mismos, quieran a las otras personas que los rodean, quieran su tierra, quieran su historia, su vida. Esto es muy importante. Es tiempo de cosas muy positivas, es tiempo de pensar, de estudiar, de analizar, de seguir adelante. No se queden. Qué bueno que el gobierno nos regale dinero, ojalá nos regale y a mí también, por ahí que me pongan en la lista, les voy a regalar dinero. Qué padre, qué bueno. Qué bueno. Qué lástima que no vamos a saber de dónde lo vamos a terminar pagando, ¿no? Pero esa es otra Exacto, con historia. esta deuda externa. Tan terrible que tenemos que es para darnos pánico, pero eso ya es otra historia, eso lo dejamos en otro programa de crítica, pero hoy no. Pero muy importante que la gente tiene que ser feliz y tiene que disfrutar y tienes que oler, que ver, oler estos olores de México, disfrutar estos sabores de México, los colores, hasta la gente sonriendo, la mal encarada, voltea y hazle una sonrisa, no pasa nada, sé feliz y vibra y vive con este país que es extraordinario, con esta cultura extraordinaria, con esta geografía que no cualquier país del mundo tiene. Nosotros prácticamente tenemos casi todos los climas, tenemos, bueno, ahora ya es un poco más complicado por tanto cambio climático, pero casi todas las regiones tenemos selva, tenemos desierto, tenemos playa, todo lo que queramos. Entonces, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. El planeta Tierra es para disfrutarlo, para quererlo, para cuidarlo, para mimarlo. Y México tiene mucho que dar y tiene mucho que darnos. Y hay que autorizarnos y hay que darnos permiso de voltear a ver qué tiene. Yo pregúntome, cuando una persona va al centro de cualquier ciudad de México, ¿realmente vas a verlo o vas a chacharear o vas a tomarte un café sin darte cuenta de lo que tienes alrededor? Porque tenemos unas cosas preciosas. No nada más, yo hablo refiriéndome a los capitalinos, que somos muchos, no es nada más salir al campo para, ay, voy a ver los pajaritos no. También en las ciudades hay mucho que ver, hay mucho que disfrutar. La cantidad de museos que tiene la Ciudad de México es impresionante. Los edificios históricos que tiene desde los mexicas en pleno centro histórico hasta las modernidades del 2026, ¿valen la pena? Sí, claro. Los colores, los pequeños detalles, el ir a ver el Palacio de Bellas Artes es majestuoso, pero también enfrente tienes el de Correos, que es otro edificio majestuoso, y si caminas 3 pasos tienes el Munal, que es otro edificio divino, el Palacio de Minería, en fin, te puedes ir por todo el centro, desde la vecindad más chiquita para que comprendas una forma de vida de un momento específico en la historia de nuestro país, hasta las grandes pirámides, hasta bajar a los sótanos de la catedral, al panteón de la catedral, donde ves cómo se juntan los cráneos que ponen de adorno en las tumbas de los grandes presbíteros de México, etcétera. Entonces hay mucho que ver, hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar. México es grande, es grande, es grande. Yo sé, todos los países del mundo tienen sus propias riquezas y sus propias grandezas, pero el nuestro es excepcional y los mismos europeos se fascinan con México. Nosotros también nos fascinamos cuando vamos a otros países a ver sus riquezas culturales, etcétera. Bueno, pero ¿por qué no podemos fascinarnos de lo nuestro? Estamos tan acostumbrados
a ver sin observar, a escuchar sin oír, Así es, a respirar sin oler, claro. a ver sin darte cuenta de los colores, de todo, a tocar sin sentir las texturas, que esta es la parte fundamental. Hay que utilizar nuestros 5 sentidos que conocemos y el sexto que tenemos, lo crean o no, para vivir la vida, porque además esta se te ve en un amén. No sabes cómo, no sabes cuándo, sabes que va a pasar. Esto no hay vuelta de hoja, esto es irremediable y es tu única garantía. Tu póliza de garantía de la vida es la muerte. Entonces, disfrútala al máximo, donde puedas, con quien puedas, aprende y no dejes todo aquí. Regálalo. Lo que sabes, poquito o mucho, regálalo. Si sabes de historia, si sabes de amor, si sabes de psicología, si sabes simplemente del trato con otro ser humano. Hay que empezar a respetar a los demás seres humanos, hay que aprender de los demás seres humanos, de cómo funcionamos, cómo pensamos. Hay que tratar de comprender que somos diferentes cada uno y por eso somos tan valiosos. Esto es importantísimo. Este es mi último mensaje, sería eso: disfrútate a ti y a tus otros seres humanos. No voltees a ver a los niños con cara de, es un niño, es tonto. No, los niños no son tontos. Tienen una capacidad extraordinaria de aprendizaje. El viejito no es un objeto inútil que debes de arrinconar, es alguien que te puede dar una lección, es un aprendizaje y de entrada solidaridad, respeto, amor, esos valores, esos axiomas fundamentales para vivir en grandeza. No, no tienes que ser rico, no tienes que ser pobre, no, solo tienes que vivir, no sobrevivir. Ya nos cansamos de sobrevivir, vamos a vivir bonito, a vivir apapachándonos, a vivir disfrutando de quiénes somos, quiénes son los otros y de todo lo que vemos. Poder abrir los ojos y decir, mira, hay este libro, tiene esta frase que me gustó o hasta esta que me cayó regorda. Ay, no, disfrútalo. Señoras y señores, esta es la doctora Eleonora Elizabeth Rembis Rubio. Magnífico, mi querida doctora. Sabía que iba a ser algo bello, con mucho aprendizaje, y te abrazo a la distancia y estamos para otra conversación, porque por supuesto, para otras 3 horas. Por supuesto, mi hermosa Sofi preciosa, doctora Sofía Flores Mora. Muchas gracias por tu invitación. Igualmente. Un abrazo muy fuerte, un abrazo espiritual gigante. Muchos besos y muy buenas noches. Y que descanses, que sigas tan grande como siempre. Te mando un beso. Igualmente, hermosa. Besos. Nos estamos viendo, primero Dios, en otra conversación. Cuídate mucho, querida. Gracias, bonita.